Viviendo Lejos Podcast. Choques culturales, experiencias, puntos de vista. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo Lejos Podcast, el primer episodio del año 2025, y el día de hoy estamos abriendo con una invitada bastante especial, una invitada que la verdad me interesó mucho su contenido cuando lo vi en el internet y pues la verdad estoy muy agradecida de que haya aceptado mi invitación. Y pues el día de hoy estamos con Viri. Hola Viri, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal todo? ¿Qué Todo tal bien, todo todo por bien. ahora Estamos ya? aquí listos para compartir. Muchas gracias, Viri. Y pues amigos, Viri, para los que no conozcan a Viri, Viri es una, sí te podría llamar influencer, ¿no? Podríamos decir que sí. Sí, es una influencer que vive en Alemania, la cual, ¿ya cuántos seguidores tienes, Viri? Tengo en TikTok 648,000 y en Instagram como 100,000. Así es, bueno, entonces Viri no es una personalidad pequeña, de hecho para tener esa cantidad la verdad necesitas mucho trabajo. Y pues bueno amigos, el día de hoy Viri y yo vamos a hablar sobre unos temas que para mí siento que tienen bastante importancia y son temas que no hemos hablado en el podcast, lo cual es cómo es ser mamá en el extranjero cuando tú eres una mamá hispanohablante. Pero bueno, Viri, antes de que empecemos con eso, ¿te gustaría contarnos tu historia? ¿Cómo es que llegaste a Alemania? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo fue todo eso? Pues la verdad es que es una historia un poco graciosa porque mi esposo y yo estábamos en México, ya teníamos, bueno, yo estaba embarazada de mi segunda hija, teníamos una niña pequeña, nuestra hija mayor tenía 2 años en ese entonces, y mi esposo siempre tuvo ganas de buscar trabajo en el extranjero porque él es programador de software. Sabía que en México como que las oportunidades en ese momento no eran las mismas que si nos íbamos a Estados Unidos, que era como el goal para Claro. nosotros, por la cercanía, por el idioma, por el salario, por todo. Y él empezó a buscar trabajo y un día recibió una oferta de una empresa, hizo una entrevista y la persona estaba en una oficina de Estados Unidos. Entonces él Ujú. pensó, pues la empresa está en Estados Unidos, todo bien, todo perfecto. Al momento de que le hacen una oferta ya oficial con un contrato y todo, se da cuenta que la locación es Alemania. Y me pregunta Ujú. como de, ¿cómo ves? ¿Nos vamos a Alemania? O sea, la idea era irnos a Estados Unidos, donde no teníamos que hacer, bueno, obviamente era un cambio enorme, pero pues el idioma ya lo hablábamos, estábamos cerca de México, a 3 horas en avión, Ujú. y de repente me dijo como Alemania, o sea, jamás me pasó por la cabeza venir a Europa, y mucho menos a un país en donde no conocía absolutamente nada de la cultura, ni el idioma, nada, nada. Pero dije, bueno, pues le ofrecieron el trabajo y dijimos, estamos jóvenes, vamos a explorarlo, vamos a intentarlo. Las niñas eran muy pequeñas y por eso fue que decidimos intentarlo. Y así fue como nos vinimos. Wow. O sea, literal fue así como algo no planeado que jamás te imaginaste y pum, un día ya, ya estabas volando para Alemania. Te lo juro que sí, fue todo muy rápido, muy repentino. Las cosas fueron un poco rápidas porque cuando una empresa aquí te contrata, generalmente te ayudan un montón a agilizar todos los trámites, lo de la visa, te ayudan a encontrar casa, te ayudan a encontrar escuela para tus hijos, o sea, es como muy rápido. Así que en menos de 6 meses nosotros ya estábamos aquí. Bueno, mis hijas y yo, porque mi esposo fue casi un mes después del contrato, él se vino solo, pero yo no podía viajar porque estaba embarazada. Y no te Ok. aceptan en el seguro del esposo si ya estás embarazada. Entonces la bebé tenía que nacer en México y ya después nos podíamos reunir y vivir todos juntos acá. Ok, y por ejemplo, en todo ese lapso que tus hijas tuvieron que nacer en México, ¿cuánto tiempo permaneciste en México? Estuve sola, ¿te refieres? O sea, desde que nació Ajá, la sí, niña sí. pequeña, fueron 2 meses. Nació mi hija y a los 2 meses volamos a Alemania. O sea, yo volé con una bebé recién nacidita. Wow, ok. O sea que tus hijas aprendieron alemán en Alemania, me imagino. O sea, ya tenían, la más grande ya tenía conocimientos de español y eso, y aprendió alemán. Sí, mi hija pequeña ya tenía 3 años y ya hablaba perfecto español.
y aprendió alemán aquí porque pues, nosotros no sabíamos ni Claro. decir hola, o sea, nada, no sabíamos nada de Alemania más que lo que escuchas de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas. En películas, Claro. fuera de eso, yo no sabía absolutamente nada. Así que sí, le tocó aprender aquí. O sea, entonces ya cuando llegas con tus hijas, ¿qué fueron los primeros retos que encontraste o qué, cómo fue para ti vivir eso? Al principio, obviamente, el primer shock fue que yo soy de Morelos, del centro de México. Tenemos un clima súper hermoso, es la ciudad de la eterna primavera, o sea, siempre de 30 a Sí. 35 grados todo el año. Llegamos en invierno, digamos un 26 de noviembre del 2017, hace ya mucho tiempo. Eh, pues el primer shock fue el frío que hacía, o sea, hacía tanto frío, Claro. jamás en mi vida había experimentado yo un frío tan helado que yo sentía que tenía frío en los huesos, o sea, era una cosa que te calaba, o sea, Sí. era horrible, horrible el frío. Y todo estaba oscuro, llegamos a las 4 de la tarde y ya todo estaba súper oscuro y todo parecía un pueblo fantasma. Llegué a una ciudad pequeña, que ahora creo que ya no es tan Ujú, pequeña, en Leipzig, en el este de Alemania, como a 2 horas de ujú. Berlín. Y obviamente todo era nuevo, ¿no? El frío, la oscuridad fue lo primero que me pegó. Y para mí era difícil porque tenía dos niñas pequeñas y con, no sé, pensando, oh, mis hijas se van a enfermar porque hace mucho frío, no traigo tal vez la Claro. ropa correcta para ellas, porque, pues no, las traía todas envueltas en cobijas a las pobrecitas porque yo no sabía, no sabía nada, no sabía qué hacer, no sabía dónde Oh. ir. Y yo creo que eso fue lo primero, como la oscuridad y el frío. Ay, ok. Ay, Viri. Me dio así como que mucha ternura de que las traías ahí envueltas y ahí como de, ay, Sí, no, pobrecitas. No, sí. pero no les dio frío, ¿verdad? No tanto. Em, Pues Ah, sí, sí, pero se fueron adaptando después con el tiempo. O sea, no pasó nada ok. a mayores. Ok, muy bien. Y bueno, ya después de eso, ¿qué fue? ¿Cómo empezaste a aprender alemán o cómo fue este proceso para ti? Porque una cosa, bueno, es aprenderlo, digamos, en el extranjero, que fue mi caso, o sea, yo lo aprendí en México, pero llegué aquí y no entendía nada, yo lo he mencionado muchas veces, pero para ti, o sea, ¿cómo fue eso? Tú lo aprendiste en Alemania, me imagino, ¿no? Sí, yo aprendí acá. Es un error que yo creo que cometí porque no tuve mucho tiempo en México como de aceptar o sea, no tuve el tiempo suficiente para ponerme a estudiar y decir, bueno, voy aunque sea con lo más básico, porque pues estaba a punto de tener una bebé, una segunda bebé, ¿no? Era como todo muy nuevo, Claro. todo muy rápido. Y no me preparé nada, o sea, yo llegué y no sabía, te juro que ni decir hola, o sea, yo creo que sabía decir más bien solo hola y ya es todo. Y al principio no fue tan fácil para mí aprender alemán inmediatamente porque no tenía un lugar para mis hijas, o sea, para una guardería. A la niña mayor sí me ayudaron en el trabajo de mi esposo a conseguir un lugar en el kinder, pero se tardaron un año en darme esa plaza porque tardan muchísimo aquí. Casi es muy difícil encontrar un lugar para niños pequeños en un kinder, sobre todo si la mamá no trabaja, porque dan prioridad a Claro. mamás y papás que trabajan. Entonces, como yo estaba en casa con las niñas, pues no me dieron un lugar tan rápido. Y después con una niña de 2 meses, o sea, yo estaba siendo mamá por Dios. segunda vez, todo el proceso de posparto, lactancia, adaptación. Claro. Entonces, la verdad, mi cabeza no estaba en ese momento para meterme a un curso de alemán. Aparte de que no encontraba un curso en el que me aceptaran con un bebé, porque hay algunos donde cuidan a tus bebés en los centros de Ujú. integración. Pero en la ciudad de la que yo llegué estaban llenos y me dijeron, bueno, puedes regresar en 1 o 2 años porque ahorita está todo completamente lleno y no hay nadie que pueda cuidar a tu bebé porque los cursos eran presenciales. Porque yo no Dios. aprendo muy bien online, así que no me animé Ujú. tampoco a hacerlo online. Así que tuve que esperar y fui aprendiendo poquito a poco junto con mi hija mayor, como que veíamos videos, escuchábamos canciones, todo con Google Translate para tratar de entendernos con la gente. La gente en esa zona no habla mucho inglés, entonces me costaba mucho trabajo conseguir citas en los médicos. O sea, era bastante Ah, complicado cuando no hablaba claro. nada de alemán. Em, y fue yo creo que hasta el 2020, o sea, 3 años después de que llegué a Alemania, me metí realmente a la escuela, ya cuando mis dos hijas tenían un lugar en el kinder, ya me pude meter a hacer un curso de alemán presencial, pero después pasó la pandemia y volvió a ser online, entonces Ay, aprendí, llegué hasta sí. el B1,
pero ya más no he continuado. Todo lo he aprendido como empíricamente, en el día a día, con las niñas, con amigos, con vecinos. Realmente mi alemán es más empírico que lo que he aprendido de gramática. A lo mejor de gramática no sé nada, pero puedo hablarlo, puedo escucharlo, puedo comunicarme a un 90%, digamos, eh, porque simplemente le perdí el miedo. O sea, dije, no, o sea, no me voy a detener y estar buscando solo doctores solo que hablen español o escuelas donde Sí. solo me hablen en inglés, porque era muy difícil, era muy cansado tratar de buscar a alguien con quien hablar en inglés o en español y dije, no, ya, lo tengo que hacer, lo hablo despacito, llego diciendo, ¿sabes qué? Hablo poco alemán, háblame despacio, háblame como si fuera tonta, dame palabras sencillas para que yo te pueda entender y solo así, perdiéndole el miedo. De hecho, ese es un muy buen ejemplo, porque muchas personas como que se cohíben, ¿no? Más cuando están aprendiendo un nuevo idioma y más cuando tienen que interactuar con gente, ¿no? Porque es así como de, no, ¿cómo le voy a decir esto? De hecho, a mí me pasaba al principio cuando iba a la farmacia y pues yo sí sabía alemán en ese entonces, entonces pues yo podía decir como que lo básico, ¿no? Pero aún así como que lo ensayaba tanto en mi cabeza que cuando hablaba salía tan mal que era como bien feo, pero es que es eso, o sea, es literal solo perderle el miedo, aunque se dice fácil, pero no lo es, pero es eso, como que con la práctica te va como que curtiendo, por decirlo así, y ya luego ni te importa, y luego ya conoces a gente, por ejemplo, que es extranjera igual que tú, y hablan como Dios les da a entender, y pero pues se entiende. Entonces es como que esa parte de entender, ok, sí, vamos a hacer muchos errores, pero no importa, el chiste es aprender y adaptarse, ¿no? Claro. Pero también te quería preguntar algo, Viri. En todo este tiempo que estabas aprendiendo alemán, que tenías a tus hijas, porque claro, yo siento que la maternidad debe ser muy difícil en un país que no es el tuyo. ¿Qué retos tuviste que dijiste, no manches, o sea, esto en México no me pasaría? O ¿cómo fue tu experiencia en ese aspecto? La maternidad en sí es muy solitaria, aunque estés en tu país, aunque tengas a tu mamá, a tu hermana, es solitaria. Pero cuando estás Ujú. realmente sola, es 10 veces más difícil. No tienes a nadie, no tienes ninguna red de apoyo, no tienes alguien que te cuide a tu bebé 5 minutos en lo que tú, no sé, te recuperas de un bloqueo mental que tuviste. Ay, Es bastante duro ser mamá estando tan lejos de lo que conoces, porque ni siquiera es que puedas hablarle a la vecina y decir, oye, vecina, ayúdame, porque no te entiendes con la vecina, no sabes expresarte. Yo admiro demasiado a todas las mamás que son capaces de aventurarse en esto, estando tan lejos y no tener de verdad a nadie, no tener a la mamá que te pueda ayudar, a una hermana, a una prima, a una vecina, lo que sea, porque es muy difícil. Te lo juro que mi mente tiene a veces como cosas bloqueadas de que era tan difícil y hay momentos que me sentía tan sola, tan desesperada, tan triste, que yo creo que mi mente ya los bloqueó. Em, oh, sí. pero realmente es muy duro, o sea, no tener una red es bastante complicado, así que aunque sea una sola persona, pero tener una red es súper importante. Para todas las mamás que son mamás en el extranjero, se necesitan tener al menos una amiga, alguien, o sea, aparte de tu pareja, ¿no? Porque pues muchas veces la pareja, el esposo tiene que ir a trabajar, no está siempre en casa, Ujú. eh, pero yo creo que es súper importante tener una red de apoyo, aunque sea mínima, porque es muy duro. Es que, y si aún así cuando vienes y, por ejemplo, no eres mamá, tienes retos muy grandes y te da lo del duelo migratorio y todo eso, y es difícil, también es difícil hacer amigos y eso. Ahora yo siento que con la maternidad sí ha de ser un poco más complicado, la verdad. Mis respetos, Viri, desde acá te mandamos un abrazo enorme porque de verdad Gracias. eso que estás haciendo es muy valiente, la verdad. Y en todo este proceso, o sea, ya, ¿cómo es tener hijos en Alemania? O sea, además de que tienes que esperar por lugares en la guardería y eso, o sea, ¿cómo funciona? ¿Qué más tienes que hacer? Porque no tengo idea de cómo funciona. ¿Cómo funcionan los trámites allá? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, que como ambos somos, mi esposo y yo somos mexicanos, entonces, pues, no teníamos que hacer ningún tipo de registro como para el certificado, pasaportes y ese tipo de cosas, ¿no? Pero llegas y tienes que registrar a tus hijos en todos lados, en el seguro familiar, tienes que registrarlos en la ciudad, porque ellos reciben desde que nacen, tienen su número fiscal, para que tarde o Wow, temprano paguen impuestos claro. les tienes que buscar doctor. em,
pues eso ya es como muy a tu gusto, ¿no? Tú puedes elegir una clínica privada, si tienes un seguro privado, si eres de seguro público, pero tienes que buscar doctor. Si tienes la intención de que tus niños vayan al kinder, tienes que registrarlos. Casi todo se hace por teléfono o por internet. Tienes que registrarlos para que aparten tu lugar para el kinder. Generalmente esto lo hacen las mamás desde que están embarazadas, porque de verdad es bien difícil encontrar un lugar en un kinder. Así que muchas Ok. desde que nace el bebé o desde que están en los últimos meses de embarazo ya están poniendo los datos para apartar su lugar en un kinder Wow. porque es difícil encontrar. Em, ¿Qué otra cosa se me ocurre así de niños pequeños? Em, no, pues es lo único que se me ocurre. O sea, los controles del médico, que siempre es lo más importante. Claro. Eh, Y por ejemplo, el pagar como, por ejemplo, la comida, la vestimenta y eso es caro para un niño en Alemania. es caro. Tener hijos es bien caro en todos lados. Sí. Eh, Sí, o sea, obviamente eso depende mucho pues cada mamá es diferente, ¿no? Y hay a veces a las que Claro. les gusta comprar cierto tipo de cosas, pero en general Alemania es un país amigable con los bebés, o sea, puedes encontrar mucha oferta de ropa, comida, zapatos, todo tipo de artículos de bebés, desde el más barato hasta el más costoso, desde el más orgánico hasta lo más sintético. Hay para todos gustos, todos colores. A mí me gusta mucho que sean aquí tan amigables al punto en el que la mayoría de supermercados o plazas grandes tienen siempre estas salas de bebés donde tú puedes ir a darle de amamantar o de comer o lo que sea a tu bebé Sí. privado en una sala que se cierra solo para ti, donde tienen pañales, tienen agua, toallitas húmedas por si tú no llevas o se te acaban, tienen un microondas, si tienes más niños tienen una salita como con juegos para que si tienes niños más grandes se puedan entretener en lo que tú cambias a tu bebé, obviamente un cambiador, un sillón donde te puedes sentar a gusto para abrazar a tu bebé o lo que necesites. Eso era algo que para mí era un choque porque en México, que ya había sido mamá en México de una niña pequeña, no lo encontraba casi en ningún lugar. Y aquí eso era No, como, wow, todo está adaptado para que puedas entrar con las carreolas, con el carrito que sea, con el que metes a tu bebé, los supermercados, los autobuses, el tren, o sea, todas las calles que son súper grandes. En México a veces en la banqueta no puedes ir con una carreola porque a veces no hay banqueta y tienes que bajarte a la calle y es claro. peligroso. Y acá todo eso era como, para mí era, increíble, como que podía vivir en ese sentido la maternidad al 100%, porque yo podía ir a cualquier Wow. lado y no me detenía el hecho de decir, uy, no, porque no me puedo subir al autobús, o uy, no, porque no va a caber mi carriola aquí, o no hay elevador, o cualquier cosa. O sea, en esa parte, la verdad es que yo sigo hasta la fecha súper asombrada. No, yo también me quedé así, porque, bueno, ya saben, vivo en Austria. Aquí no he visto como que ese tipo de cosas, o tal vez los haya, no lo sé. Pero si alguien sabe, escríbanos al correo, por favor. Pero aquí, al menos yo personalmente no lo he visto. O sea, en Alemania sí suena como que es como que más kid friendly, por decirlo así. Y la neta, hasta yo me quedé súper sorprendida, porque eso de que tengas ahí el microondas y todas esas cosas que necesitas, bueno, para calentar la leche, me imagino, o para Ujú. cambiar a tu bebé, está increíble, oye, wow. Sí, sí, es súper padre. Y en las tiendas estas como tipo droguerías, no sé si en Austria existe como el DM o el Rossmann Sí, o el estas DM. tiendas. Uy, un saludo. Patrocíname DM. En DM tienen siempre, casi en todos o en los más grandes por lo menos, una esquinita que es igual lo mismo, que te dan incluso pañales, no los tienes que pagar, o sea, si se te acabaron los pañales o cualquier cosa, puedes tomar un pañal y cambiar a tu bebé. O sea, es súper cómodo en ese sentido. Es muy bonito ser mamá Wow. aquí por esa parte. Oye, Viri, por ejemplo, ya cuando pones a tus niñas en la escuela, en el kinder, obviamente socializas con otras mamás, otros papás. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué tipo de papás conociste o mamás? ¿Cómo funcionó ahí? A mí me tocó un kinder nuevo, o sea, mi hija lo estrenó básicamente con sus compañeritos y era muy multicultural. Encontramos gente de todos lados. Los maestros, bueno, más bien los cuidadores, porque no son maestros, los cuidadores eran muy abiertos en ese sentido. Nunca tuve una mala experiencia con ellos. Era difícil comunicarme porque solo como dos o tres hablaban inglés. Em, con los niños tuvimos también la ventaja, quiero pensar yo, de que fue multicultural, porque mi hija cuando entró tenía 4 años
y pues la niña no hablaba nada de alemán. Entonces para ella fue Ujú. muy difícil. Todos los días llegaba a casa llorando, o sea, me decía, mamá, es que Um, no entiendo nada, nadie me mm, entiende. Imagínate una niña tan chiquita que no sabe ni qué onda, como de me dejas aquí y no claro, entiendo nada, no entiendo qué tengo que hacer, ningún claro. niño quiere jugar conmigo porque no me entienden. Dios. Nos ayudó Ujú, el hecho de que después, de unos meses llegaron unos compañeritos. Uno, su mamá era, bueno, no me acuerdo dónde eran, pero el niño hablaba inglés y había otra niña ujú. que también su papá era de Inglaterra y la mamá alemana y hablaban inglés y había otra niña que hablaba un poco de portugués y otra niña que hablaba un poquito de español. Entonces mi hija empezó a hablar inglés con los que hablaban inglés porque ella sabía un poquito de inglés. Em, y con el tiempo pudo aprender alemán como unos 6 meses, pero de verdad que a mí como mamá me rompí el corazón que todos los días mi hija me dijera, mamá, es que no entiendo aquí, nadie me entiende, nadie juega conmigo, nadie, como que nadie la aceptaba en el Claro. grupito porque pues no le entendían, ¿no? Em, pero pues Wow. afortunadamente rápido aprendió a hablar el idioma. Los niños son increíbles. Para ese tipo de cosas los niños son increíbles. Aprenden todo súper rápido, son como unas Sí. esponjitas. Y pues solo es cuestión de no quitar el dedo del renglón, de no ceder a la primera, porque obviamente yo desde el primer día que mi hija llegó llorando y diciéndome eso era en mi cabeza como, ¿qué Mm. hacemos aquí? O sea, vámonos a México, ¿por qué Sí, estamos aquí? ¿No? O sea, ¿qué claro. necesidad tiene mi hija de sufrir? Pero sabíamos que era la mejor decisión, que podíamos darle otro estilo de vida a las niñas aquí. Y por eso, a pesar de todas las cosas negativas que nos pudieron pasar al principio y nos siguen pasando, porque pues siempre hay cosas buenas y cosas malas, sabemos que vale la pena. Ahora podemos ver hacia atrás y decir, ok, valió la pena los 6 meses que le tocó sufrir a la pequeña para aprender alemán, porque ahora, bueno, ya eso es cosa del pasado. Ay, oye, pero es que sí, imagínate, ¿no? O sea, si nos ponemos en el lugar de tu hija, de que un día, por ejemplo, estés en un país que conoces todo, hablas el idioma y luego vas a otro lugar y nadie te entiende. Ay, no, sí, eso ha de ser muy complicado, ¿no? También como niño. Sí, Pero pues ahorita ya está bien, ¿no? Ya está integrada, entonces ya no es tan difícil para ella, ¿no? Lo cual es bastante sí. bueno. Sí, no, ella completamente. Y yo vi en uno de tus TikToks que publicaste en el cual hablabas sobre una persona que no fue muy grata contigo con respecto a una interacción que tuviste, ¿no? Con ella, de que decía, ay, es que yo sí hablo alemán y te hablaba en alemán aún esta persona siendo hispanohablante. O sea, ¿has tenido experiencias de este tipo He muy tenido seguido? muchas experiencias de ese tipo. eh, Nunca faltan las personas que llevan aquí muchos años y ya se les olvidó de dónde vienen. Mm, eh, Hasta mismo dicen, no, es que yo ya no hablo español, ya se me olvidó porque ya tengo muchos años viviendo aquí. Eso lo tienes siempre. Y generalmente no me afecta o nunca me había afectado, pero cuando intentan hacer menos a tus hijos, es como, o sea, te puedes meter conmigo, pero no te puedes meter con mis hijos. Entonces sí, tuvimos por claro. ahí o sea, que trató de hacer menos a mi hija porque pues ella no es alemana, ¿no? Mi hija no es alemana, nunca lo va a hacer, aunque tenga después el pasaporte y es mexicana y ella lo sabe, sus papás, toda su familia, ella misma es mexicana, eso nunca va a cambiar. Eh, y la otra niña era una niña de un papá alemán y una mamá latina, no me acuerdo dónde es la mamá, de qué nacionalidad, y creo que no es relevante. Y como que trató de hacer menos a mi hija diciendo, ay, sí, pues es que ella no puede practicar porque pues sus papás no hablan alemán en casa y tú no le puedes hablar alemán porque tu alemán es muy malo, no como el mío, que yo porque ya tengo 20 años viviendo aquí y hablo muy bien, hablo mejor que el español. Y era como, ay, señora, por favor, siéntese, ¿no? Ay, Yo no qué dije horror. nada. Sí. Es como, sí, señor, está bien, ¿no? O sea, siéntase bien. Y al final resultó que su hija toma tutorías de mi hija. O sea, mi hija le ayuda a los temas de alemán, le ayuda a hacer sus tareas de alemán a la niña que se supone que tendría que saber más, ¿no? Entonces, dicen que no escupas Ay, para el cielo porque pues te va a caer. Entonces, sí, sí he exacto. tenido ese tipo de experiencias, no tantas, la verdad, o sea, tampoco ha sido tan malo. Te digo, a mí me han tratado de decir muchas cosas, no importa, pero las pocas veces que me han querido meter con mis hijitas es como, no, por favor. Sí, no, ahí no. Claro.
Sí, además, digamos, entre adultos como que uno puede manejar la situación, pero, o sea, ¿qué onda con las señoras que atacan niños? Like, what the fuck, o sea, es gente Sí, que está muy mal de la cabeza, o sea, sí, no, es como, pero sí. Y lamentablemente nunca falta, ¿no? La típica persona hispanohablante que ya lleva como 600 años aquí y ya siempre te dice, ay, es que no sé qué, es como, güey, ya cállate. Cada quien está aprendiendo a su ritmo y pues si a ti te funcionó o no, pues es tu proceso, no es el mío o el tuyo o así, ¿no? sí, Pero esa exacto. gente, sí, la neta no escuchen mi podcast, ¿no? ¿No es cierto? O sí, pero, ew. Sí, o Pero no sea, sean tomen así. terapia. Ajá, sí, no, no sean así, no manchen. Y, por ejemplo, Viri, en todo este tiempo, ¿cuál ha sido como que las experiencias más chidas que has vivido con tus hijas viviendo en este país? Pues yo creo que la mejor de todas es lo mucho que hemos podido viajar. El que pueda decir, o sea, es que en mi cabeza, o sea, hace 10 años, cuando me convertí en mamá, el poder decir, ay, Ujú. sí, llevé a mi hija de vacaciones a Grecia, y luego la llevé a España, y luego la llevé a, a cualquier lado, ¿no? Era como, en mi cabeza jamás, jamás, jamás. Lo más, mi máximo era decir, ay, la voy a llevar a la playa algún día, va a conocer el mar, Acapulco algún día, ¿no? Em, y eso ha sido como, wow, para mí el que estemos aquí y que gracias al estilo de vida que tenemos acá podamos viajar tanto con las niñas como darles ese tipo de experiencias, es súper increíble, pero la seguridad para mí era súper importante. Y es hasta la fecha, ¿no? El como no tener miedo de salir, de saber que pueden ir a la escuela. Y claro, en todo Ay, mundo, es en todos verdad. lados pasan cosas y siempre hay que ser precavido y cuidadoso, porque también aquí pasan cosas, pero no es lo mismo, o sea, solo la gente que lo ha vivido y experimentado esto lo entiende, ¿no? Como sabemos que Sí, en México es un poco más difícil, o sea, los niños no pueden ir solos, no pueden estar solos en la no, calle, o sea, siempre tienes miedo de pensar, uy, a lo mejor no regreso a casa, qué sé yo, soy a lo mejor un poco fatalista, pero yo tenía mucho miedo en México. O sea, en México yo no podía salir sola con mis niñas o con mi hija porque me daba miedo, la verdad. Y aquí es claro. como, bueno, voy en la noche, he salido en la noche con ellas, hemos regresado a las 12 de la noche en el tren y jamás me he sentido insegura. Y el hecho de que puedan crecer con tantos idiomas, o sea, yo siento que ya con eso les di muchas oportunidades y van a tener las puertas abiertas en muchos lugares, porque Sí. yo sé que no hubieran aprendido la misma cantidad de idiomas en México que lo que están aprendiendo aquí, porque, bueno, sí, en México puedes ir a escuelas privadas y todo, pero no sé, siento que el que están creciendo con un segundo idioma es muy diferente a que si vas a una escuela, aunque sea una escuela bilingüe, pero no es lo mismo. Sí, Entonces, es totalmente es diferente. increíble. Además, la experiencia multicultural que tienes y más si es como niño es tan rica que, o sea, conoces a gente de todas las culturas que a mí me hubiera gustado, la verdad, que mi mamá se hubiera mudado a un país, a otro país, el que sea, pero que hubiera yo igual crecido con varios idiomas. Porque es que, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella emigró de un país de Europa del Este, no sé, pero vino aquí muy joven y ella ahora la ves y tiene una carrera buena, habla, no sé, 4 idiomas y todo esto porque sus papás le dieron estas armas que ellos no sabían que se las iban a dar. O sea, inconscientemente solamente dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a mudar aquí, tan, tan. Pero ella ahora ya se puede mover, ya gana bien y es así como de, oye, qué envidia. Sí, Pero es que sí. sí, sí. Y por ejemplo, yo ya me mudé un poco más tarde, yo llegué aquí cuando tenía 26, 27, algo así. Y pues ya, o sea, uno ya viene como que, o sea, ya sabía inglés y esas cosas, pero pues tuve que aprender el alemán otra vez y pues sí, como que me costó un poco de trabajo, pero la verdad sí me hubiera gustado como que venir un poco más temprano. Sí, es La que no neta es me lo hubiera mismo ayudado. cuando eres pequeño. O sea, cuando Sí, eres niño, aprendes todo mucho más rápido, te entra más fácil, yo creo, y obviamente crecer en un ambiente bilingüe, aunque es un reto como papá, eh, pero al final es un regalo que le puedes dar a tus hijos. Por eso yo a veces no entiendo, o sea, trato de ser muy empática, pero no me entra cómo hay mamás o papás que dejan de hablarle español a los niños cuando viven aquí, cuando sí, no, digo, no, es que no. es un regalo inmenso. Además, el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, o sea, creo que está como en el top Sí, 6 una cosa así. Es como, ujú, ¿por qué le quitas la oportunidad a tu hijo de que aprenda su idioma materno? Porque al final
aunque sea alemán, aunque sea lo que sea, y su papá sea muy alemán, su idioma materno siempre va a ser el español porque tú eres su mamá y tú le hablas en español. O sea, el idioma lo va a Así aprender es. acá porque aquí vive y aquí va a hacer todo, va a estudiar, va a tener amigos. Y si tú le quitas esa oportunidad, o sea, yo lo veo así, obviamente no tiene que ser así, ¿no? Para todos, pero el que los niños puedan crecer con más de un idioma es una cosa increíble, o sea, que es un regalo que no deberías Sí, quitárselos porque el día de mañana no sabes la vida cómo cambia y a lo mejor toca irse a otro país y si ya hablan el idioma y si ya tienen más facilidad, pues la vida va a ser mucho más sencilla para ellos, sobre todo hoy en día que cada vez las cosas son más competitivas y cada vez necesitas, o sea, sí. que ya digas, ah, ya hablo inglés, es como, ah, bueno, ajá, ¿y qué más? ¿No? ¿Y Ujú. qué más haces? Ajá, Ajá, sí, qué sí. más Sí, puedes eso hacer? O sea, ya, inglés habla todo el ya mundo, es ¿qué como, más? sí, ya es como que el básico del básico, ya no funciona tanto como antes, ¿no? ¿Te acuerdas? Así Exacto, que te sí, decían, no, sí, tienes que en aprender nuestros inglés, tiempos sí, sí, era como, uy, sí. hablas inglés, te abre la puerta que te vayas a Ujú. trabajar, a estudiar a cualquier otro lado del mundo ahorita y es como, ajá, bueno, hablas inglés y qué más, porque pues eso no basta. Claro. Oye, Viri, por ejemplo, tengo una pregunta. Cuando tú como mamá, o sea, volviendo al tema de la maternidad y eso, ¿cómo cuidabas de tu salud mental o qué hacías, qué tenías como de rutina para cuidar de ti, ¿no? Porque también es muy importante que como mamá te sientas bien, ¿no? Sí. ¿Cómo sobrellevaste ese proceso? Porque yo siento que en cuanto en lo que te adaptabas y todo eso, ¿cómo cuidabas de ti o cómo fue eso? La verdad es que los primeros 2 años o tres tal vez que llegué aquí, yo no cuidaba de mí, absolutamente nada. Ujú. Entré en una depresión terrible, que yo creo que se me juntó la depresión postparto con la depresión Oh, del migrante, con la depresión que claro. da de que el invierno es súper feo y se te baja la Ujú, vitamina D. O sea, se me juntaron todas las depresiones y todas las tenía claro, aquí juntas ahí. y la verdad es que Sí. sí, la verdad es que no cuidé de mí, me descuidé muchísimo, o sea, física y mentalmente, porque no tenía tiempo para otra cosa, estaba en estado de alerta siempre, en modo supervivencia, y fue tanto el Sí, grado claro. de mi descuido, tanto físico como mental, que yo me refugiaba mucho en la comida y empecé a tener malos hábitos. Tuve una vida muy sedentaria porque de verdad que en invierno me encerraba en mi casa y no salía para nada y Sí, no sacaba ni a las niñas porque sí, me daba miedo que se iban a enfermar, a mí me daba miedo perderme, me daba mucho claro. frío. Y en todo el invierno, que es básicamente la mitad del año aquí, yo me encerraba en mi casa como un osito a comer y a dormir. Y eso hacía, comer y dormir, no salía, no caminaba, no hacía nada. Y fue tanto los malos hábitos que, aparte yo desde chica siempre tuve no muy buenos hábitos, que llegué al punto de quiebre. O sea, yo creo que sí puedo decir que toqué fondo tanto en temas de Ujú. salud como en temas de salud mental, que me diagnosticaron con resistencia a la insulina, tenía otros problemas hormonales, tenía Oh, depresión sí, clínica, o sea, toqué fondo en temas de salud. claro. Y cuando llegó la pandemia, yo dije, Dios mío, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora que ya tengo Mm, ganas de salir? Ahora sí. nos encierran a todos. Sí. Pero justo cuando fue la pandemia, en el 2020, nos mudamos de casa, nos mudamos de ciudad y nos vinimos a una zona en la que tenemos como mucho campo, mucho verde, estamos lejos de la ciudad, a mí Okey. nunca me han gustado las ciudades grandes. em, y a pesar de las restricciones que había, podíamos salir todavía a caminar libremente, ¿no? Porque había lugares donde ni en la calle podías estar porque había policías y te decían, no, regrese a su casa, enciérrese. Aquí como que estaba muy tranquilo, es una zona muy familiar, mucha gente tiene casas, sus propios jardines, entonces como que todo el mundo estaba en su rollo y había poquita gente en la calle y empecé a andar en bicicleta, empecé a buscar cosas que me hicieran sentir bien a mí y al mismo tiempo a encontrar como la forma de revertir esta condición hormonal, ¿no? Con la Claro. resistencia a la Sí. insulina, porque la doctora me dijo, o sea, si no lo haces, puedes llegar a tener más complicaciones. Y yo dije, no, Dios mío, porque en ese momento tenía 24 años, o sea, imagínate tan joven y que ya me habían dicho que tenía tantos problemas de salud, fue como de, ups, no, es hora de ponerme un poco más de Sí, sí, atención. claro. Y fue así como poco a poco tomé terapia, súper importante, y la terapia la tomé online con una psicóloga en México porque yo necesitaba hacerlo en mi idioma, o sea, no podía hacerlo en inglés ni Sí. en alemán, tenía que Sí. hacerlo en mi idioma. Sí. Eso me ayudó bastante.
terapia, tanto la terapia hablada y la terapia ocupacional, o sea, ponerme a hacer cosas. Fue cuando decidí abrir mi cuenta de Instagram o para compartir y encontrar más gente que estuviera en la misma situación que yo, compartir recetas, empecé a leer más libros, empecé a aprender cómo tratar mi condición para sentirme mejor física y emocionalmente. Y eso fue lo que me ayudó. Sí, de hecho, este tema que estás mencionando es muy importante, que yo siento que cuando nosotras, o bueno, al menos en nuestra experiencia cuando llegamos aquí, tenemos todo este estrés que intentas adaptarte, que esto, que lo otro, que sí a veces nos olvidamos de nosotras, ¿no? Lo cual no debería de ser, porque amigas, amigos, recuerden que solamente se tienen a ustedes, que ustedes son los que van a cuidar de sí mismos. Y pues esa parte sí no la deberíamos de olvidar, porque igual yo también, o sea, además de que pasé con estas depresiones bien feas, luego tuve, o sea, yo llegué aquí y tuve problemas hormonales de todo. Me dio hipotiroidismo, luego pues uno se tiene que controlar esa cosa, luego me detectaron resistencia a la insulina hace un año y yo dije, no, o sea, son cosas que yo siento que en México tendrías menos probabilidades de tenerlas. Bueno, en el aspecto de que no tienes este estrés de todo el tiempo, ¿no? Que te está dando el aprender tal cosa, ir acá, allá, allá. Pero yo siento que también igual como que no me cuidé en algún punto y eso, amigos, es importante que no se dejen, por decirlo así, como que sé que suena muy fácil, ¿no? Que hacerlo de no se dejen vencer por la depresión, pero de verdad, aunque cueste, aunque te dé la depresión de que ya viene el invierno, luego la depresión del duelo migratorio, sí recuerden cuidar de ustedes. Es muy importante porque si no, eso les va a pasar factura, créanme. Y también hacerse de hábitos, ¿no? Porque, o sea, uno llega y uno tiene que construir sus hábitos otra vez, ¿no? Y a ver, ¿dónde queda el gimnasio? ¿O dónde puedo ir a caminar? ¿O qué tengo que hacer, ¿no? Para como que reconstruir tu vida. Pero a veces no es tan sencillo, ¿no? A veces sí cuesta trabajo. Por ejemplo, ahorita que estás diciendo que ya cuando te mudas a un lugar en donde ya puedes moverte más y eso, pues claro, te dio como que un nuevo aire, ¿no? Como que ya hasta te sentiste mejor, yo me imagino, ¿no? Sí, claro, siempre como el borrón y cuenta nueva, ¿no? Era como, ok, nos mudamos de Claro, casa, nuevos hábitos, y o sea, mi objetivo siempre fue claro y yo creo que al momento de crear hábitos o querer cambiar tu vida de alguna sí. forma, si tienes bien claro el objetivo, buscas cómo conseguirlo, porque a veces haces un plan y dices, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, a comer Ujú, mejor, y a veces no funciona, ¿no? A veces pasan cosas, sí, pero mientras tengas clara la meta, como de yo sabía que yo quería estar sana otra vez, recuperar mi fuerza, mi energía, porque tenía niñas chiquitas que me necesitaban, claro. eh, mientras tengas bien clara tu meta, no importa que te caigas 1000 veces, siempre es como, ok, mi meta es clara y lo vuelvo a intentar. Y ahora, si esto no me funcionó, lo intento de otra forma. Em, Porque a veces uno trata de reconstruir su vida como si todavía estuvieras en tu país de origen y la verdad es que Sí, las cosas no van a ser así. Tienes no, que hacer nuevos hábitos porque estás en un lugar diferente, donde las cosas funcionan diferente, donde te tienes que sí. adaptar al clima, a las condiciones meteorológicas, a todo, ¿no? No, es algo nuevo, es como si volvieras a nacer. O sea, vuelves a aprender Sí, todo, porque literal aprendes otro sí, idioma, aprendes a hablar, aprendes a comer porque tienes que comer de forma sí. diferente, Ujú, tienes que aprender lo que está a tu alcance. O sea, a mí para el principio era bien difícil con el tema de la alimentación, una vez que me diagnosticaron, claro. porque yo busqué ayuda con una nutricionista mexicana y me daba listas de alimentos que yo decía, Ajá. ¿dónde consigo nopales? ¿No? O sea, Sí, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde consigo tostadas horneadas? O sea, nada que ver. sí. Entonces toca adaptarse hasta en esa parte, como que quiero comer más sano porque quiero estar más sana, tengo que aprender a lo que hay aquí, o sea, me tengo que adaptar a las frutas, a las verduras, a todo lo que yo pueda conseguir Claro. acá. O sea, olvidarte de, es que yo en México comía eso. No, pues en México Ujú, lo comes cuando vayas a México. Aquí te tienes que adaptar a lo que hay acá. es otra cosa. Porque Sí. si no, no lo haces. Sí, y aparte la cocina alemana y austriaca yo creo que son similares y son como que siempre mucho carbohidrato, mucha cosa, así que no, sí, sí Sí, está cañón, mucha ¿no? carne y mucho pan. Sí, mucha carne y mucho pan, sí, y es así como de siempre buscar en el súper ahí las verduritas que estén en
¿cómo se dice? En En temporada, porque temporada. también en México, yo no había tomado eso en cuenta que en México somos tan bendecidos de que tenemos todas las frutas todo el año o casi todo el año. Y eso es como de no manches, o sea, llegas acá y es así como, ay, me da una lechuga y ya, ¿no? Bueno, Sí, hay más cosas, manzanas. obviamente, ¿no? Una manzana, sí. Toda Hay la más fruta que cosas, siempre obvio, hay, manzana pero... y plátano. Ajá, siempre. Sí, Pero sí, sí es complicado. Igual mi nutricionista es mexicana y me dice, oye, ¿y no hay nopales? Y yo, no, ¿qué más quisiera uno, no? Pero sí. sí, sí ha sido complicado, la verdad. Y Viri, por ejemplo, antes de irnos, ¿qué consejos les darías a las mamis que viven en el extranjero y o que apenas se van a ir a vivir al extranjero? ¿Qué es lo que te hubiera gustado saber que le quieras dar de consejo a ellas? Lo primero sería que vengan preparadas, o sea, en cuanto al idioma, para que sea más sencillo. O sea, tómense el tiempo de por lo menos aprender lo más básico, porque al momento de buscar pediatras, buscar escuelas, buscar todo lo que tu niño necesita, necesitas tú poder por lo menos comunicártelo con lo más mínimo, porque si no se te complican las cosas. Em, las mamás que ya se muden con niños, pues es tener demasiada paciencia porque para ellos, si para uno como adulto es difícil, para ellos es 10 veces más complicado porque no lo logran comprender. Entonces, tenerles mucha paciencia, acercarse a las escuelas, generalmente las escuelas o los ayuntamientos pueden encontrar información sobre clases o cursos de idioma materno, como para que no pierdan esa conexión con sus raíces al final de cuentas, que no sea Claro. solo mamá o papá o mamá y papá los que tengan esa conexión con el país o con tus raíces o con tu cultura, sino otras personas. Es bien importante y aparte aquí en Alemania, por lo menos, no sé, en Austria, pero en Alemania, en algunos estados, el gobierno te brinda ese apoyo. O sea, los niños tienen clases Mm, gratuitas de idioma, o sea, de su idioma materno y siempre hay actividades culturales para los niños, luego en las bibliotecas hay la oportunidad de prestarse libros en español, en otros idiomas. wow. Hay muchas oportunidades para los niños. Es difícil para ellos, pero realmente vale la pena el esfuerzo, vale la pena los días difíciles. Em, la ropa es bien importante, que cuando vengan con niños Sí. sepan comprar la ropa adecuada, porque aquí las temporadas son tan marcadas que si no tienen la ropa adecuada, o sea, no puedes ni salir básicamente, sobre todo en Sí, la ropa del invierno. Que se informen bien, a mí me hubiera gustado precisamente eso, como haberme informado más, tal vez haberme metido a grupos, solo menos, por lo menos para preguntar cosas de gente que ya tenga más experiencia o recibir alguna recomendación o qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas yo siento que ayudan mucho, poder preguntarle a otras mamás que ya están en esa situación. Eh, eso me hubiera gustado a mí hacer, o sea, o que me hubieran dado ese consejo como de busca, o sea, si ya sabes a dónde vas a llegar, busca alrededor si hay cursos para tus niños, las escuelas, qué tipo de escuelas son, qué tipo de ambiente hay en la zona, porque llegar así y querer aprender todo estando aquí es bien difícil y el tiempo claro. pasa bien rápido, así que si vienes preparada es mucho mejor. Sobre todo si ya vienes con niños, ¿no? A lo mejor si vienes con la intención de tener hijos en algún momento, pues tienes un poco más de tiempo para adaptarte, para aprender, para preguntar, pero si, como en mi caso, llegas ya con niños, es mejor que no llegues a ver qué onda, cómo le hago. O sea, no, aquí ya tienes que venir preparada porque si no, como la marea, la ola llega cuando te estás Sí, levantando ya llega la otra y es bien difícil. sí. Entonces hay que estar bien preparados. Ay, Viri, gracias. Y por ejemplo, Viri, una última pregunta antes de que nos vayamos. En cuanto a hacer amistades y eso, ¿te ha sido difícil hacer amistades así con otras personas? ¿O cómo ha sido Mm, para ti? A mí no, para mí no ha sido difícil porque yo me considero una persona bastante sociable. O sea, yo siempre que escucho que alguien habla español es como, ¿de dónde eres? A veces eso me ha jugado en contra, pero así es como he conocido a la mayoría de las personas y yo nunca me cerré solo voy a tener amigas que hablen español o que sean de México. La realidad es que hacer amigos alemanes es bien complicado porque ellos tienen un Sí, círculo de que ellos hacen amigos desde que están en la escuela, entonces como que alguien nuevo,
no te aceptan tan fácil, tan rápido, porque he escuchado a gente que dice, no, no te juntes con los latinos, busca mejor juntarte con alemanes para que aprendas el idioma y para que te enseñen, pero es que no te aceptan, no tienen la misma No, personalidad que nosotros, ellos ya tienen su sí, círculo y es como, pues son amables, ¿no? No te hacen el fuchi, pero tampoco te metes, o sea, no perteneces a su grupo de amigos y eso no va a pasar exacto. nunca. Entonces, busca, si pudiera darle un consejo a alguien, sería que si Ujú, vas a buscar amigos, no nada más busques gente que, porque hablan el mismo idioma o porque viven del mismo país. O sea, busca gente que realmente comparta contigo valores, creencias, formas de ser, intereses, hobbies, lo que sea, porque así te vas a evitar malas experiencias, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es que habla español, vamos a ser amigas, y no tiene nada que ver, y una piensa de una forma y otra de otra, y siempre terminan estos pleitos de que, ay, no, es una envidiosa, o es así, o es presumida, o ajá, qué sé yo. Y para evitarse esas cosas, es mejor siempre buscar gente con la que tienes cosas en común fuera del idioma, o sea, siendo extranjero, viviendo siendo, pues sí, siendo extranjero, eh, que no solo sea, porque somos del mismo país o hablamos el mismo idioma. O sea, es como si sí. hicieras un amigo estando en tu mismo país, alguien con el que te vas a llevar bien, con el que tienes cosas en común, eh, para evitar después malos entendidos. Y tratar de ser abierto. El hecho de venir con niños, la verdad es que me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, porque a muchas de mis amigas las he conocido porque también ellas llevan a sus hijos a la Ujú. clase de español, a la clase de natación. Así que así es como he conocido yo mucha gente. Eh, es muy bonita la experiencia, o sea, no se cierren a solo o por el idioma, o sea, no tengan miedo, al final, si son igual personas de otro país que también están aprendiendo alemán, ellos van a entender, ¿no? Que si no hablan tan bien, se puedan comunicar, es muy bonito conocer gente de otros lugares, eh, así que no, no hay que cerrarse a la idea de conocer gente nueva. Sí, sí, la verdad tienes toda la boca llena de verdad. Sí, como que yo por ejemplo cuando llegué como que era de, ay, sí, solamente pues con la gente que me hable, ¿no? Ay, pero nadie me habló. Ay. Entonces sí, como que venía con otra idea. Pero pues ya ahorita ya tengo como que amigos poquitos, pero pues igual, los austriacos son igual muy cerrados, no tienen como que un círculo muy abierto, entonces yo creo que sí hay similitudes, ¿no? Y no eres la primera que lo ha dicho en el podcast, hay varias personas que dicen, sí, es que ellos son muy cerrados y ya como que no admiten a nuevos miembros en su club de amistad. Entonces Sí, sí. está interesante. Ay, Viri, pues muchísimas gracias. Gracias una vez más por aceptar la invitación y fue muy agradable platicar contigo. Me caíste muy bien. Y pues no sé, algo más Gracias. que quieras agregar, como tus redes sociales o en dónde te puede seguir la gente. En mis redes sociales me pueden encontrar como Viri Isidro, creo. Ujú. Ni siquiera sé mi nombre de usuario, pero no creo que haya muchos Bueno, Viris Isidro. Así que si me quieren seguir por ahí, ahí estamos. Muchas bueno, se gracias a los ti vamos a por poner aquí, haberme amigos. invitado. Sí, mejor, porque ni siquiera Sí, me las sé. aquí los ponemos. Y pues sí, gracias, Viri, de verdad. No, de qué, gracias a ti por haberme invitado. Estuvo muy divertido. Y pues bueno, o sea, amigos, si ustedes tienen alguna experiencia similar, ya saben que pueden enviarnos sus experiencias, anécdotas u opiniones a viviendolejospodcast@gmail.com. Y pues bueno, no olviden de seguir a Viri, que tiene un contenido muy padre, la verdad, recomiendo. Y pues nada, Viri, un abrazo Gracias. y gracias. Y amigos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.